Este es el tercer video que hago sobre mi historia con Alejandro, con mi mejor amigo, con mi esposo, con mi pareja, con mi amante, con mi compañero, quien falleció hace unos años de un tumor cerebral y quien me acompañó y a quien yo acompañé en este mundo terrenal por 18 años, pero que sigue en mí, porque la muerte hace que el amor no se acabe, sino que trascienda, como que se expanda y me habite. Como que yo ya no tengo que tener una razón para amar a Alejandro, ¿saben? Como que cuando la persona está viva es, te amo porque eres así, te amo porque me ayudas a tal, te amo, siempre hay una razón. Pero cuando la persona ya no está, pero te deja con un amor increíble porque nuestra relación fue muy linda y sólida, pues el amor continúa, pero ya no hay razón, ya no hay un por qué te amo, sino que te amo porque te amo. Ya voy a empezar a llorar. Es impresionante lo que esto me genera. Sí, ya no hay un cuerpo físico para amar, pero el amor está ahí y se expande de una forma impresionante y también habita. Alejandro me habita constantemente, su presencia está en mí. Y creo que eso es una forma en la que se transita el duelo, y aprendemos a vivir con ese dolor y aprendemos a vivir con la ausencia de ese ser que amamos, pero ese ser está ahí constantemente, ¿no? No es como, no lo tengo que llamar, solo que lo físico ya no está. Es difícil de explicar, y es muy doloroso, sigue siendo igual muy doloroso, pero a la vez es muy hermoso. El duelo por muerte es el proceso más difícil que yo he vivido en mi existencia. No sé si pueda ser el más hermoso, no creo. No soy tan positivista y no lo soy en realidad para decir eso, pero es un proceso de aprender a estar conmigo misma también. Y a estar con Alejo en otra presencia. Eso no quiere decir que no me dé pavor otras muertes, no. O sea, la muerte de las personas que amo y la enfermedad de las personas que amo, como ya lo he vivido, es como no quiero más, pero sé que va a pasar. Y estos días no han sido fáciles para mí, he tenido unos días muy difíciles y es como, ay Dios, ¿cuánto falta? No, pues sí, el resto de la vida va a ser así. Venía siendo muy feliz y muy tranquila en Canadá. Tengo una mezcla de videos entre Canadá y lo que voy contando. Pero la vida es así. La vida es así. La vida no es una constante, como mis videos, que no son una constante de temas tan específicos como debería ser, ¿no? El deber ser del YouTube es casarme con un tema y continuar en ello, pero la vida no funciona de esa manera. Y por ahora yo voy siguiendo lo que la vida me va mostrando y lo que yo voy queriendo hacer. Entonces este es mi tercer video de mi historia con Alejo, quien falleció a sus 36 años recién cumplidos y a quien diagnosticaron de un tumor cerebral a los 2 días de haber cumplido 27 años. Yo tenía 25 años todavía cuando lo diagnosticaron. Entonces también es como nos tocó vivir muchas cosas muy complejas en una edad en la que cuando hay ciertos privilegios se viven otras cosas. Pero nosotros no nos enfocamos en esas porque tuvimos que enfocarnos en otras. Y a veces me siento muy vieja por haber tenido, por vivir tantas cosas desde tan joven.
Yo ya había contado que Alejo yo lo conocí en la universidad, cuando teníamos 17 años, los dos estudiamos ciencia política en la Universidad Nacional de Colombia. Había narrado que yo había migrado a Inglaterra, a Londres. Nos distanciamos porque me rompió el corazón chupando trompita con otra chica, que está en los videos anteriores. Y ya se avecina la historia de cuando supe que algo le pasaba, porque aprendimos a comunicarnos desde el silencio, como que cuando hay una enfermedad como la de Alejandro, eso lo he entendido hoy en día y también lo entendí cuando nos cuadramos, cuando nos volvimos pareja, y es nuestra relación fue mucho más allá de lo físico, siempre, como que había una conexión extrasensorial y espiritual muy fuerte entre nosotros dos, y por eso mi tatuaje de te amo y te conozco y te amo desde antes de los tiempos, porque yo siento que amo y conozco a Alejandro desde antes de los tiempos, y yo creo que eso nos pasa con algunas personas en el universo. Y yo tuve la fortuna de haberlo conocido en esta vida. Y yo creo que lo he conocido, si existen otras vidas, que siempre lo he conocido a él. Porque nuestras formas de comunicarnos fue tan fuerte que cuando Alejandro ya no podía hablar y ya no se podía mover, yo lo podía entender. Y porque ahora que no está físicamente, siempre está. Siempre está. Su ser me habita. Bueno, cuando Alejo lo diagnostican, yo estaba en Londres. Yo ya había contado que yo tenía un celular de Skype al que podía llamar. En esa época nos comunicábamos por Skype, por videollamadas o por llamadas, y yo tenía un plan para llamar por Skype a teléfonos fijos en Colombia. Entonces yo lo llamé a su casa y me dijeron que se había ido para urgencias. Yo estaba con un amigo colombiano que se llama José, y yo inmediatamente le dije que algo estaba mal. Y él como, Caro, pero pues ¿cuántas veces no has estado tú acá en urgencias? Porque me la pasé en urgencias en Inglaterra por una infección muy fuerte que me dio por la picadura de un insecto en Egipto. Pero yo lo sentía y no tenía cómo llamarlo más. No era como ahora. Eso fue en el 2009. Y él me dijo que nos fuéramos para un pub. Yo no tomo licor, pero lo acompañé, creo que me comí unas papas, una cosa así. Y le empecé a hablar de Alejandro y le empecé a decir cosas como lo que sentía por él. Como que empecé a destapar que yo sí sentía algo por Alejandro. No me acuerdo bien cómo fue lo que pasó después, pero Alejandro no salió de la clínica esa vez que fue a urgencias. Alejandro fue por un vértigo. Él me venía diciendo por correo electrónico que sentía un vértigo que le angustiaba un poco porque iba a subir a la Sierra Nevada de Santa Marta y que le daba miedo, que su cuerpo como que no respondiera, pero los médicos decían que estaba bien. Pues Alejo llegó como que el brazo se le paralizó y bueno, le hicieron un TAC y le encontraron una masa en el cerebro. Y él entró ahí, me acuerdo que él había puesto sus días por Facebook, que iba a hacer una fiesta en un lugar que yo nunca conocí, porque yo vivía allá, que se llamaba como La Boca del Lobo, porque tengo muy buena memoria. Y él después escribió que cancelaba la fiesta porque no se sentía bien. Y pues terminó en la clínica. De ahí no salió. Y yo lo sabía, como que yo sabía que no estaba bien algo. Pasó algo muy poderoso y muy fuerte que yo creo que yo todavía no soy capaz de narrar en estos momentos. En algún momento quiero leer una parte de un escrito que yo hice que se llama Serva León, y yo lo tengo tatuado acá en la nuca. Esa palabra, porque fue como un cuento que yo le escribí a Alejandro cuando él estaba en la clínica. ¿Por qué?
porque mi imaginación y mi escritura era lo único que me podía como conectar con él de esa otra manera, porque mi presencia física no estaba. Mi mamá también estuvo, mi mamá fue a verlo muchas veces a la clínica, incluso con mi mamá fue Alejandro la primera persona con la que salió a la calle después de que lo operaron cuando estaba incapacitado en la casa. Esa era nuestra amistad, en donde nuestra amistad trascendía a que él era muy cercano a mi familia, en especial a mi mamá, y yo pues algunos miembros de su familia como unos primos La Serna, que fue donde Alejandro me dijo por primera vez que chupáramos trompita y donde él se quedaba casi todos los fines de semana. Katy, Germán y Andrés son los primos de ese lado de la familia con los que yo me hablaba en esa época también mucho. Yo le escribí a Alejo como una carta hermosa que tengo acá guardada. Cuando a Alejo lo operaron, es que no quiero adelantarme, pero yo me voy por las ramas. Cuando a Alejo lo operan y empieza todo ese proceso y yo estoy lejos, mi forma para estar con él es a través de la imaginación, porque lo que Alejandro más amaba de mí era mi imaginación. Y yo creo que mi imaginación y mi escritura es lo que también me ha permitido sobrevivir a un mundo atroz. Y para yo hacer toda esa catarsis, le hice una caja de regalos a Alejandro gigante y se la mandé por un barco. Y en esa caja le enumeré como por bolsas los regalos que le fui comprando en muchos países, con letreritos para que él sacara cuando pudiera salir de la clínica. Y esta es una de las cositas que le mandé. Y dice: Alejirris, abre esta cajita antes de ver el libro, es decir, de penúltimas. Recuerda, solo tú tienes la clave, solo tú tienes la llave. Aquí está adentro. Adentro hay muchas cosas que yo le escribí y le hice como unos pasaportes. Esto es mucho amor. Esto es mucho amor. Yo no he hecho esto nunca por nadie más en la vida y yo creo que nunca más lo voy a volver a hacer. Yo hice 2 pasaportes de Cervaleón, uno para mí y uno para Alejo, para que los dos habitáramos Cervaleón. Estoy mezclando muchas cosas, es difícil narrar esto para mí en un orden lineal, porque para mí es como emocional. El tema fue que, no sé cómo explicar esto, es muy difícil para mí, la verdad, es complejo. Alejo entra a la clínica y él me dice, yo termino llamándolo a la clínica y un día de esos, él dura en la clínica como 15 días. Él lo operan el 22 de agosto, pero creo que él entra a la clínica como el 11 de agosto, él cumplía el 13 de agosto. Duró mucho en la clínica. Y un día por teléfono, me acuerdo que él estaba con alguien y le pide que se salga y se pone a llorar. Y me dice, yo quiero seguir viviendo. Y me acuerdo que me dice, entre muchas otras cosas, me dice, me quiero enamorar de una mujer maravillosa. Y cuando él me dijo eso, fue como, esa mujer seré yo. Y así empiezan mis votos matrimoniales también. Porque me metí en la cabeza y en el alma que yo iba a ser la mujer que lo iba a enamorar. Y en los votos matrimoniales digo, no sé si soy la mujer maravillosa que tú pensabas, pero recuerdo que me lo dijiste y te enamoraste de tu mejor amiga. Y me decía que quería seguir viviendo y me dijo tantas cosas llorando en la clínica. ¿Y yo qué podía hacer?
en esa lejura? Nada. Para mí no podía hacer nada. Así que colgamos, y en este dolor e impotencia de estar tan lejos de él, en una situación tan compleja en donde le habían descubierto una masa en la cabeza, que le tenían que abrir la cabeza en unos días para saber si era cáncer, me fui al río Támesis, que quedaba a 1 cuadra de mi casa, y cuando iba caminando, pasé la calle de mi casa y vi esto. Siempre estaba este bus enfrente de mi casa. Y yo amo estas combis Volkswagen. Las amo. Y decía para vender, for sale. Tiene una estufa. Bueno, yo le tomé una foto. Seguí caminando y me fui para el río. Y le pedí a la vida, al universo, a Dios, por la vida de Alejandro. Y volví a la casa y le escribí un cuento, una carta que en algún momento leeré por acá, que se llama Cerbaleo. Yo creé en ese momento, creo que fue un 18 de agosto, no tengo muy claro, la carta acá está. Oh, por Dios, en esta cajita llena de, miren, es que esto es mucho amor. Esta cajita está llena de cosas, esto es una cosa impresionante. Miren las cosas que yo le escribí a Alejandro en esta letra. O sea, esto yo creo que nadie más me lo ha despertado en la vida, y no sé si alguien más me lo pueda despertar, pero por lo menos alguien me lo despertó. Como que no necesito que nadie más despierte eso, porque yo ya lo viví, ya se despertó al haber hecho un pasaporte. Miren esto. Bueno, yo vuelvo a la casa y le escribo a Alejandro el 20 de agosto del 2009, jueves 20 de agosto de 2009, un correo electrónico en donde narro esto, que ahora no me siento capaz de leerlo. Pero esta es la historia que Alejandro siempre quiso que yo escribiera, que se llamara Cerbaleo. Yo escribí algo en un blog que espero leer acá, pero en algún momento no sé si pueda narrar completamente esta historia, pero tiene que ver con algo muy sensorial entre Alejandro y yo. De pronto sí lo puedo contar ahorita, de pronto no lo sé. Esta carta, que es una carta cuento, en donde le digo a Alejandro, empiezo así: querido Alejiris, debido a los eventos acontecidos la última semana, siento la necesidad de que nos pongamos una cita lo más pronto posible. Siempre he tenido la sensación que detrás de tu vida, y por tanto de la mía, hay algo misterioso y maravilloso. Llegaré a Cervaleón el sábado 22 de agosto a las 7 de la mañana. Viajo en tren, pero este no es cualquier tren. Dentro de él hay un bus amarillo con blanco que verás en las fotos que te envío con esta carta. Este tiene estufa, ¿puedes creerlo? Ahí podré cocinar huevo y arroz mientras llego a Cervaleón, menos mal, ya que el viaje es largo, impaciente y un tanto miedoso. Bueno, ahí sigo con las fotos que yo tomé ese día cuando salí al río Támesis. Como que cogí información e imágenes y las plasmé en esa carta. No sé de dónde saqué la palabra Cerbaleo, simplemente se me ocurrió y le escribí eso por un correo electrónico y lo llamé y le dije, porque puse que el 22 de agosto nos íbamos a encontrar, porque el 22 de agosto Alejandro lo iban a operar, y él me decía como, me van a abrir la cabeza y no sé cómo me voy a despertar, si me voy a despertar, no sé qué vaya a pasar conmigo, y tú no estás acá.
Yo volví y le escribí esto y lo llamé y le dije que por favor buscara un computador porque le había mandado un cuento como una carta. Y Alejandro era tan encantador. Recuerden que en ese momento no habían estos celulares, uno no cargaba un computador, era 2009. Alejandro era tan encantador que las enfermeras le consiguieron un computador. Y Alejandro leyó la carta. Y yo le dije, de ahora en adelante te va a hablar la Carolina de Cervaleón, porque la Carolina de Cervaleón no conocía a Alejandro, pero la Carolina de Cervaleón ya le dice que lo ama. Miren, dice esto. ¿Crees que nunca nos hemos visto? ¿Crees que esta será una cita entre dos desconocidos? Debo confesarte que me siento tentada a decirte muchas cosas en esta carta, pero debo contenerme. Imagino el momento. Imagino el momento en que estés enfrente mío y lloro de la emoción. Estoy segura que entenderás mis mensajes cifrados. Solo tú tienes la clave, solo tú tienes la llave. No te conozco, pero ya siento que te amo. Atentamente, Carola. Postdata. Por favor, no me hagas esperar. La impuntualidad me da mal genio, aunque creo que a ti te esperaría toda mi vida. Creo que ahora me da como... Me conmocionó mucho esta parte, porque mientras la leía y por eso paré, no solamente recordé ese momento, sino que pienso en este momento y en el momento de mi fallecimiento. ¿Por qué? El día que Alejo muere, un 18 de septiembre, en mis brazos, yo no me acuerdo, pero después una prima de él que se llama Mariana me preguntó acá en este sofá, Caro, ¿qué es Cervaleón? Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque cuando Alejandro estaba agonizando, tú le decías que se fuera para Cervaleón. Yo no me acuerdo, la verdad. Yo tengo muy pocos recuerdos de ese día. Alejandro duró agonizando 2 días, con el saturador que se le apagaba, o sea, literal. Y yo, ¿qué? Me decía, sí, tú le decías que se fuera para Cervaleón, que era el mundo, claro, y es el mundo que yo creé para los dos. Después de eso, en algunas pocas meditaciones que he hecho, muy pocas, me voy para Cervaleón. No me voy mucho para Cervaleón. Pero mientras leía esto, ahorita pensé como, tarde o temprano yo también voy a llegar a Cervaleón. Porque para mí Alejandro está en ese cielo que los dos construimos, que yo escribí inicialmente y que los dos construimos. Y por eso me cuesta tanto contar esta historia, porque además los dos la narrábamos. Y si el libro salía, los dos lo íbamos a escribir, o por lo menos yo lo iba a escribir y él me iba a corregir. Porque de alguna forma escribíamos a 4 manos, escribía yo, pero él siempre estaba ahí corrigiéndome. Imagino el momento en el que estés enfrente mío y lloro de la emoción, porque yo estoy convencida que cuando muera voy a encontrarme con las personas que amo y que me lo voy a encontrar a él y que él está en Cervaleón. Y lloro de la emoción porque yo sé que me voy a volver a encontrar con él y que mientras tanto él está
solo que no lo puedo tocar. No tenemos la relación que teníamos antes durante 18 años, pero tenemos otra relación que también construimos esos años basada en una relación como más espiritual y extrasensorial. Yo, desde que Alejandro falleció, he pensado que Alejandro es lo más cercano para mí de Dios, como si él fuera un puente, ¿sí? Como si yo a él le hablara al oído para que él fuera allá y le hablara al oído. A Dios, algo así. Me es más fácil para mí recurrir a Dios a través de Alejandro, que es mi ser espiritual. Ahora, hoy en día, fue mi ser físico más espectacularmente churro, sexy, y todo lo que yo jamás pensé tener en una pareja, en un mejor amigo y en un ser vivo que me acompañara durante 18 años, y hoy en día me sigue acompañando así, como muchas veces, no muchas veces le pido cosas en realidad, pero muchas otras sí, como te necesito, como mándame alguna señal. Me da como un poco de vergüenza, pero lo hago, porque también lo hicimos estando vivos los dos físicamente. Y todo empezó cuando estábamos en la universidad, que ya lo narré en mi video anterior, en esta forma de comunicarnos al vernos, pero esto y lo que pasó el día que a Alejandro lo operaron se potencializó absolutamente, porque lo que nos pasó es el día de la cirugía de Alejandro es algo que se llama resonancia límbica. Supimos que se llamaba así cuando vimos el primer capítulo de una serie que era su serie favorita, que se llama Sense8, que está en Netflix y que no terminaron de hacer, que quiere decir telepatía. Y es una forma en la que, eso creíamos los dos, o sea, cuando vimos esa serie fue como Alejandro ya estaba enfermito. No, en la segunda temporada, pero en la primera temporada no estaba tan malito. O sea, él duró 9 años con un diagnóstico, pero no siempre estuvo tan enfermo como el último tiempo. Pero cuando vimos esa serie fue como, esto es lo que nos pasa a nosotros dos. Y es como una capacidad de conectarnos telepáticamente, así un océano nos separara. Y por eso cuando Alejandro se enfermó y no podía hablar y no se podía mover, yo lo entendía. Porque puede ser un tema telepático, pero yo también creo que es un tema de comunicación del corazón. Porque cuando Alejandro ya no se podía comunicar físicamente, mi corazón y mi cabeza... Uy, esta vaina se cayó un momentico. Oigan, esto puede ser muy raro lo que acaba de pasar porque se cayó el trípode. A ver, les muestro porque es muy difícil que esto pase, pero a mí no me asusta estas cosas, pero pues pasan. Puede que sí, como puede que no, pero les voy a mostrar cómo carajo se puede caer esto. ¿Cómo se puede caer esto? Pues sí, se cayó. Voy a volverlo a parar. A veces pasan esas cosas y yo ahorita cuando lo paré pensé como, bueno, puede ser Alejo. Tengo su velita prendida, siempre prendo una vela blanca, sobre todo cuando no me siento tranquila. Mírenla, esta llama tan gigante. Es una llama gigante. ¿Y por qué prendo una vela blanca? Porque cuando Alejo estaba muy angustiado emocionalmente, prendía una vela blanca. Y desde que él falleció, cuando yo no me siento bien emocionalmente y cuando empecé a hacer estos videos en donde voy a hablar de él, prendo la vela. Una vela blanca. Esta la compré cuando él falleció porque era muy grande. Tengo varias, en el estudio tengo, en el cuarto tengo, pero esta es la que tengo siempre como acá en la sala. Y la llama siempre es gigante y esta la compré cuando falleció. Era muy grande, ya ahí va y tiene un olor y bueno.
Para mí es una forma en la que, o sea, somos energía, ¿saben? Somos energía. Yo también podría hacer un video de las veces en que yo he pedido así como una cosa concreta de, oye, bueno, no es el video para esto, pero acaba de pasar algo que es como carajo se va a caer un trípode con 3 patas. Está difícil. Pero voy a volverlo a poner para seguir hablando. Ya no me acuerdo de qué estaba hablando. Estaba hablando de Serva León. Estaba diciendo que también que este tema es muy difícil para mí porque siempre era con él. Y para mí también es como él siempre está. Alejandro siempre está conmigo. A través de otras personas, a través de la naturaleza, a través de la música. Hoy es 4 de julio y he oído una canción que se llama así, 4 de julio, y habla de la muerte y me hace llorar, y por eso quería hacer este video hoy. Ahorita la pongo para ver si la pueden oír, o bueno. Pero bueno, espérense, pongo esto y sigo hablando. El video se paró completamente. A ver, no se cayó el trípode, sino que se cayó el celular del trípode. Perdón mi confusión. Es que me devolví y claro, yo dije que se había caído el trípode, pero no se cayó, fue el celular. Así. Alejandro diría, ¿cómo? ¿Cómo se cayó el celular? Porque yo pues, tengo que hacer la demostración. Pero me volví a ver el video sobre lo que estaba hablando y preciso estaba hablando sobre este tema de la resonancia límbica y la forma telepática en la que Alejandro y yo nos hemos comunicado. Yo no estaba moviendo esta vaina ni nada y se cae el celular, pues que uno lo agarra bien por ahí. En Canadá se me caía mucho, pero porque no tenía esto. Pero bueno, es particular y me pareció lindo porque preciso pues venía hablando de las formas en las que Alejandro y yo nos comunicábamos y de los juegos que él hacía conmigo, porque es que son tantas cosas. Pero todo empezó por la universidad. Como ya había dicho en otros videos, yo tenía unos sueños particulares y Alejandro se daba cuenta cuando yo tenía esos sueños. O sea, un ser de otro planeta, y creo que yo un poco también. Por eso él me decía la hechicera, que yo era su hechicera. Ese es mi alter ego. Sí, siempre me decía eso. El día de Serva León, bueno, yo llego a la casa, hago esta carta, se la mando y desde ese momento se la mando con esta foto. Yo no sé si puedo hablar de eso ahora. Yo creo que el episodio en donde yo hablé únicamente de Serva León, no sé, es que es muy difícil para mí narrar yo sola, aunque él está, pero la narración va a ser únicamente de mi voz, porque él también narraba su versión de esta historia. A muy pocas personas se las contamos, pero las personas que vean esta combi por ahí es porque tiene que ver con esto. Él narraba su versión de la historia. Yo quiero narrar y primero quiero contar lo que pasó. Primero quiero contar leer el texto que yo escribí para contar esto. No sé si me sienta capaz. Es muy difícil. Es muy difícil para mí hablar de esto. Espérense, lo paro un momentico esto porque no sé si me sienta capaz de... No creo que me sienta capaz hoy de esto. Yo creo que en algún momento sí podré contar Serva León, pero no puedo hoy. No me siento capaz. En algún momento lo puedo hacer, pero hoy no. Hoy puedo contar otras cosas. El tema fue que yo le escribí esta carta a Alejo. Alejo la leyó en la clínica. Y desde ese momento yo era esta Carolina, la que no lo conocía. Por esos días yo viajaba mucho. Yo viajo mucho. Pero viviendo en Londres viajé mucho. Tenía un compromiso, era mesera y era niñera. Y en el hotel en el que trabajaba por esa época tenía un compromiso y era
las 20 horas semanales que yo podía trabajar como estudiante, porque tenía visa de estudiante, normalmente las dividían en 5 días, pero yo hice un trato con las managers y mi supervisora de que esas 20 horas, o si era necesaria menos, me las distribuyeran en 4 días a la semana. Entonces yo trabajaba 4, pero 4 días seguidos, no cuando ellos quisieran. 4 días a la semana para estar de descanso 3 días, y los 3 de la semana siguiente unirlos y poder viajar y unirlos con días de vacaciones que yo tenía. Entonces así yo podía viajar un montón, pero llegaba con trabajo. Siempre llegaba yo con trabajo. Igual, eso fue como un acuerdo que yo establecí con ellos y les dije como si no lo aceptan, me voy. Creo que eso es algo que hace parte de mi personalidad y es como y de mis privilegios, por supuesto, aunque allá si yo no trabajaba un día no comía, yo no tenía, pues sí, en ese momento ya tenía ahorros porque yo había trabajado de lunes a lunes mucho tiempo, yo hablé acá en unos videos sobre mi duelo migratorio y de la mierda que me tocó comer muchos meses en donde estuve en la calle, en donde tuve que dormir en barrios de interés social, en compartir una casa con 11 personas con un solo baño. Muchas cosas que se idealizan en la migración, pero ya para ese momento yo ya tenía como unos ahorros y tenía como una estabilidad, no estabilidad, pero sí tenía unos ahorros que me permitían saber cómo, además yo siempre me ganaba lo de la empleada del mes, entonces me podía dar como el lujo de poner como decir, bueno, estas también son mis condiciones, que era muy buena, pues era buena mesera, era responsable y los huéspedes yo les caía bien, y a los dueños que eran pues ingleses de multimillonarios también les caía muy bien. Entonces también tenía como ciertos privilegios que me había ganado para poder pedir condiciones, y entonces el trato era que cada vez que... No, marica, ¿pero qué pasa? No entiendo. ¿Y esto se me va a dañar o qué? Espérense. No sé qué pasa porque está perfecto. O sea, está perfecto el trípode, está perfecto, pero bueno, continuemos. No me ha pasado esto. Bueno, el tema es que el trato fue que los fines de semana que yo estuviera en Londres, tenía que trabajar, porque los fines de semana pues el hotel estaba muy lleno. Entonces el trato era ese con las managers y las supervisoras, y el fin de semana de Cervaleón, caía un fin de semana el 22 de agosto, yo venía pidiendo ese fin de semana desde hace un tiempo, porque aunque yo no iba a salir del país, una amiga mía, mitad inglesa, mitad rumana, Mary, que me dice Angel, que normalmente cargo un dije que ella me regaló de un ángel con un polvo. No sé qué pasa. Creo que no voy a poder seguir haciendo esto. No entiendo qué pasa, pero mi celular se sale todo el tiempo. Pero yo lo estoy agarrando bien. No voy a poder hacer este video, o va a quedar así tal cual, y así tal cual lo voy a subir, porque la vida es así. La vida está llena de cosas así, raras, extrañas y de altibajos y de nada perfecto. Nada en la vida es perfecto y nada en la vida tiene como un orden y un plan establecido, no para mí. Bueno, no entiendo cómo se zafa. Si se zafa me va a tocar cogerlo y hablarles con la mano cogida. Ya tengo hasta las orejas, miren, tengo las orejas rojas, me siento. Ay, Alejandro. Y preciso cogí un libro de Foucault, como para ver si subía. Foucault es nuestro filósofo favorito, el de Alejo y el mío, y es un libro grande, para ver si como que lo encaramaba, y lo tengo ahí como, no sé. En fin. El hecho es que ese fin de semana mi amiga Mary me había dicho que me quería llevar a un lugar hermoso de Inglaterra que se llama Swanage.
Y yo llevaba pidiendo ese fin de semana, un fin de semana libre, mucho tiempo. Y Ágata, la supervisora del restaurante, me dijo ese fin de semana que me lo daban libre porque no había muchos huéspedes. Y yo no me sentí tan bien de irme, de viajar. Y le dije a Alejandro, pues porque lo iban a operar ese fin de semana. Y me dijo como, ve y me describes todo. Y yo literalmente llegué a Selva León. No les puedo contar ahora mismo qué fue lo que sucedió. Con detalles, los tengo todos registrados, porque este es el amor que tengo por Alejandro. Yo tomé fotos y le hice un libro de Selva León que inicia así. Y esta foto es fundamental, pero no puedo hablar de eso hoy. No me siento capaz. No me siento capaz de hablar de eso hoy. Voy a correr esto para atrás un poquito por si las moscas, esta vaina se vuelve a caer. No me siento capaz. Hoy está raro esto. Hoy me siento súper raro. El tema es que todo lo que sucedió en ese viaje, todo lo que yo escribí en esta carta, que yo después se la escribí y se la mandé en esta caja de regalos que le hice a Alejandro, con una espada de Hong Kong, con un montón de cosas, una espada de madera, un montón de cosas que hoy tiene Juan Quinza, su sobrino. Otra vez, ay Dios, lo que pasa es que me di cuenta. Creo que me va a tocar agarrarlo yo. Así, y en mi hogar. No voy a poder, me canso. Espérense, pienso qué hago. Te quiero muchísimo, mi Alejiris. Le escribí acá. En este libro le escribo por día las comunicaciones que tuvimos hasta que nos volvimos a ver. Es decir, yo acá le iba transcribiendo nuestros mensajes desde que nos reconciliamos hasta que esto le llegó con mi mano. Esto hacía la hechicera de Alejandro. Cuando peleamos, él me dice, hola, si me das tu número de teléfono podría llamarte y contarte algo casual. Puede ser el 5 de noviembre del 2008. Yo simplemente le escribí, le mandé mi número y le dije, hola, es este. Y ya. Bueno, ahí tengo el día que le escribí en Holanda. ¿Qué hago? Espérense a ver qué se me ocurre. No se me ocurre nada. Lo volví a poner ahí. Si se me vuelve a caer, voy a dejar el video así. O sea... Ay, perdón. No sé si me alcanzaron a oír. Pero si el video se me vuelve... Si la cámara se vuelve a caer, he tomado la decisión que el video va a quedar así y se va a compartir así. Y después, con más calma, vuelvo a hacer otro, pero... Tampoco quiero presionar esto porque el celular se me está cayendo de un trípode que no entiendo cómo carajo se me cae, pero se me está cayendo. Y está bien agarrado, así que no le veo como no veo qué es lo que está pasando. Bueno, en Selva León, el día de Selva León, mientras... Quiero contar en algún momento muy bien esto, con mucha calma, con mucho cuidado. Pero el día que Alejandro lo operaron y el día que yo estaba en Swanage, que es esta playa hermosa a la que llegué, gracias a Mary y que me acompañó también José, que era el amigo
que me vio llorar el día que Alejandro entró a urgencias y yo le dije, yo sé que algo pasa, yo sé que algo pasa. Nos fuimos los tres y pasaron muchas cosas muy particulares. Y ellos fueron testigos de un día que me definió totalmente como hechicera y que me definió como algo, y es esa capacidad que tiene como de que existe un mundo paralelo a este y que o que tenemos la capacidad de crear algo. Y no estoy diciendo como, ay sí, hagamos que el mundo y que el universo y entonces escribamos para que se cumplan. No soy de las que cree que si lo decretamos el universo nos lo da. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que es para mí extrasensorial, que es algo que no puedo explicarlo más allá de algo que puede ser científico y que lo hablábamos con Alejandro, que se llama resonancia límbica. Si lo podemos hablar desde lo racional, y es que todo lo que yo escribí en esta carta y todo lo que yo vi en este lugar, que fue Swanesh, pero era Cervaleón, Alejandro mientras lo operaban, lo vio. Es increíble, además tengo todo, hasta esto. Y José y Mary y Alejo siempre dijo que él sobrevivió a esa cirugía y salió bien porque estuvo en Cervaleón conmigo. Él vio todo o gran parte de las cosas, pero además todo lo que yo escribí acá lo vi allá. Y José y Mary eran como no puede ser, y yo también era como no puede ser. Y yo pienso que es este mundo paralelo que Carlitos, un amigo de la universidad, me decía que yo construía en la universidad, que mientras caminaba, él me veía caminar por el parqueadero de la facultad y yo tenía pajaritos y mariposas por acá, porque él decía que yo vivía en mi propio mundo. Y es una capacidad de la imaginación y del cerebro de conectar cosas de la realidad muy fuertes. Pero cuando yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo imaginaba, que yo soñaba, se volvían realidad, pues me asusté un poco, por supuesto. Pero Alejandro no. Y Alejandro quiso despertar en mí los 18 años que estuvimos juntos. Todo eso de la hechicera, que solamente conoce él a plenitud. Otras personas conocen, María Camila, una gran amiga de la que he hablado acá, conoce, Esteban, que fue el único hombre que me gustó estando con Alejo, también conoció una parte. O sea, algunas personas conocen una parte mía, esa parte de la hechicera, pero Alejandro es el único que lo conoce, conoce a la hechicera a plenitud. Y él se enamoró de la hechicera también. Pero yo creo que con la muerte de Alejandro, la hechicera tuvo que quedar a un lado. Y por eso ya no escribo tanto ficción, o ya no escribo ficción. Yo antes solo escribía ficción. Yo no escribía... Obviamente la ficción está muy relacionada con lo anecdótico, con el pasado, con la vida propia. Pero yo generalmente escribía ficción antes de que Alejandro se muriera. Mis escritos estaban llenos de ficción y de realidad. O sea, yo creo que muchos todavía, por supuesto, la escritura anecdótica también es ficción, porque se vuelve memoria y emociones. Pero yo una vez entendí
que con Alejandro, de alguna forma, la hechicera debía morir. O descansar un ratito, más bien. O irse con él, no lo sé. Porque me di cuenta que si la hechicera seguía muy presente en mi vida, la hechicera se podía ir más de este mundo y vivir en ese otro mundo que solía habitar desde niña. Y que Alejandro y otras personas, en especial los hombres que han estado conmigo, han habitado mi imaginación. Todos. He tenido 3 novios y los 3 la han habitado. Han tenido una sensibilidad impresionante para habitarla. Como Alejandro ninguno, pero todos. Todos tienen una relación además con el arte. Y una sensibilidad. Pero yo creo que ahora, en la Carolina actual, esa hechicera no puede estar tan presente, porque o si no me voy fácil. Es decir, en mi cotidianidad, en mi vida cotidiana antes de la muerte de Alejandro, y creo que eso nos pasa a las personas que escribimos y que nuestra imaginación supera muchas veces la realidad, aunque yo creo que mi vida ha superado muchas veces la imaginación. Totalmente, Selva León es la muestra y mi relación con Alejandro es la muestra de eso. No se ha vuelto a caer el celular, así que está muy bien. Yo vivía, y quienes escribimos, he leído mucho al respecto, quienes escribimos, en especial, digamos, los artistas, las personas que se centran mucho en la música, pero en especial los escritores, vivimos en 2 mundos. Y por eso nos es tan importante la escritura, porque ese mundo tiene que ser de alguna forma registrado. Para mí no necesariamente ese mundo registrado debe ser leído por otros. Alejandro decía, lo que no se leen, lo que otros no leen no existe. Y yo le decía, quizás porque no es necesario para mí que exista para otros, existe para mí y existe para ti, porque él era mi último lector, como le decía yo, mi lector ideal, como habla el escritor, uno de mis escritores favoritos, que se llama Ricardo Piglia. Y es el lector ideal, es el que escribe, lee, corrige. Es Ana Karenina, ¿sí? Es Borges, es el gran lector. Y cuando estamos viviendo en estos 2 mundos, pues el mundo imaginativo le da mucho peso a la vida real, mucho, para poder vivir en la vida real, para poder sopesar la vida real. Yo creo que en mi caso particular, yo nunca me he refugiado en drogas, en alcohol, en trabajo, porque yo me refugio mucho en la imaginación, porque yo me refugio mucho en la lectura, porque yo me refugio mucho en la escritura, porque yo vivo o vivía en ese mundo de pajaritos y de mariposas de las que hablaba Carlitos cuando me veía. Pero cuando Alejandro muere, me doy cuenta que si ese mundo le gana a este físico, yo puedo dejar de ser funcional. Y yo tengo que vivir esta vida. El tiempo que me toque vivirla, sin Alejandro físicamente presente, la tengo que vivir. Y si la hechicera sale mucho, pues esa parte sale mucho. Y si esa parte sale mucho, yo creo que es muy fácil para mí irme a Selva León. ¿Qué me pasa a mí cuando yo escribo? Mi mamá lo sabe, Alejandro lo sabía.
Yo me puedo sentar enfrente del computador y literalmente pararme a bañar y hacer chichi y popó, las necesidades, porque ni siquiera como. Porque me salgo completamente de esta realidad. Y como Alejandro ya no está en esta realidad, pues es como me voy. Me puedo ir muy fácil. No sé si me hago entender. Cuando yo me leí el libro del peligro de estar cuerda de Rosa Montero, me entendí mucho en ese libro. Entendí muchas formas, no solamente por los ataques de ansiedad, los ataques de pánico que había tenido con la muerte de Alejandro, sino con esta capacidad que tenemos ciertas personas para habitar otros mundos. Y por eso Alejandro siempre decía que lo que más lo enamoraba de mí era mi imaginación y mi capacidad, o la capacidad de la hechicera, de que esas cosas de la imaginación se traerán acá, como sucedió con Servaleón. Cuando sucedió Servaleón, y cuando ese mismo día yo supe, porque ese mismo día yo lo llamé, subiendo a una montaña en la que él me pidió que yo subiera y que contaré en algún momento, pero hoy no me siento capaz. Me dijeron que había una buena y una mala noticia, que Alejandro estaba en cuidados intermedios, no en cuidados intensivos, pero que estaba bien, que había preguntado por mí, que había abierto los ojos y había preguntado por mí, pero que tenía un tumor cerebral, que sí tenía cáncer. Yo me acuerdo que yo no podía hablar en inglés y le dije algo a José y José le dijo a Mary, pero ese día fue como: yo amo a Alejandro, estoy enamorada de él y decido volver a estar con él. Y me pongo a hacerle todas estas cosas, todo esto. Hice un libro del recorrido de Servaleón, que después cuento. Y tomé la decisión por eso que sucedió. Porque ese día Alejandro, después de abrir los ojos, me mandó un mensaje en el que la tía me dijo: Alejandro le dijo al papá que le dijera a usted que cuando usted llamara le dijera tal y tal cosa. Eso es muy fuerte, una persona que le acaban de abrir la cabeza. Y ese día la hechicera fue como, o sea, el 22 de agosto del 2009 nació Servaleón totalmente, o sea, se creó en esta realidad. Y la hechicera salió con toda. Y el héroe, como eran nuestros alter egos. Y ese día yo tomé la decisión de volver a Colombia, de organizar toda mi existencia, de terminar con mi pareja de ese momento y de acompañar a Alejandro como fuera, ya fuera como su mejor amiga o como su mejor amiga y como su pareja. Él debía tomar esa decisión. Y organicé toda mi existencia en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Volví en enero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Volví a los 5 meses. Organicé toda mi vida en 5 meses para regresar y acompañar a Alejandro. Y ha sido la mejor decisión de mi vida. Mi vida habría sido otra y la de Alejandro habría sido otra si yo no hubiera tomado la decisión. Pero gracias a esta carta, a este cuento, a la hechicera, a la que solamente conoce a plenitud a Alejandro y a la que no dejo salir mucho, tuve una historia de amor, de pareja hermosa, llena de dificultades de la vida, no de nosotros dos, porque ya nos conocíamos mucho. Es decir, nosotros no nos hicimos la vida más difícil el uno al otro, porque ya la vida es muy difícil.
Y tuvimos que enfrentar a nuestros 26 y 27 años. Yo tenía 25 todavía en ese momento, cuando salió La Hechicera. Pero cuando ya nos cuadramos, yo acababa de cumplir 26. Tuvimos que pasar por situaciones que nos enfrentan a esa edad. Y tuvimos que construir una relación de pareja que la gente empieza a construir a los 40. Y por eso para mí también la vara quedó muy alta, no solamente por Alejandro como ser, sino por la construcción de nosotros dos como pareja, por el contexto de nosotros dos, en donde había un contexto y una estructura muy difícil de una enfermedad muy compleja y de otras situaciones muy complejas, como para que nosotros dos no la hiciéramos más difícil. Tuvimos un entendimiento de este es el momento de disfrutarnos, de conocernos en esto, y si no, Alejandro no estaba enamorado de mí, yo lo enamoré, pero también era muy válido que no se enamorara, y yo estoy segura, y yo se lo decía, aquí voy a seguir contigo, como tu mejor amiga. Si no te enamoras de mí, aquí voy a seguir, porque él lo valía todo. Y porque él sacó de mí esa parte. No es que lo haya sacado necesariamente, pero creo que él conoció algo que posiblemente nadie más va a conocer. Por lo que expliqué anteriormente, y es que difícilmente yo voy a poder dejar que La Hechicera salga. Sale, sí sale de vez en cuando, claro que sale. Pero no tan fuerte, porque aunque mi proceso de duelo lo he hecho muy consciente y va a durar el resto de mi vida, porque el duelo dura toda la vida, porque esa persona no vuelve, solo que se transforma, pero el duelar es para toda la vida, es un caminar para toda la vida, es un proceso para toda la vida. Pero yo entendí que si me conecto mucho con La Hechicera me voy. Me voy a Cervaleón. Y yo por ahora no me puedo ir a Cervaleón. Yo tengo que estar acá. El tiempo que sea necesario, pero por ahora yo estoy acá. Yo creo que hasta aquí dejo este video hoy. En esta unión de que se cayó, no se volvió a caer el celular. Tocó advertirle al más allá para que el más acá y al celular, que es también energía, que no se cayera, porque si no, no iba a continuar con esto. Esto ha sido increíble. A mí, yo creo que estos videos para mí, por encima de que yo gane o no gane en algún momento plata por YouTube, esto a mí me ha dado algo que no me lo ha dado ni siquiera la escritura. Y quizás es porque por acá puedo ser más racional. Porque con la escritura, no he caído en cuenta, con la escritura La Hechicera sale mucho. Con la escritura La Hechicera pues se va de acá. Porque en la escritura pues yo me voy, ¿sí? No soy funcional. Yo cuando escribo algo no puedo pensar en otra cosa que no sea eso. Con esto no me pasa. Porque siento que estos videos son más de este mundo. En cambio, la escritura son más de mi mundo. Bueno, eso es por ahora lo que puedo decir. Esto es increíble, lo que esto puede generar en mí. Y ya para mí es más que suficiente. Si para ustedes también, pues es maravilloso. Pero esto ha sido súper liberador, y creo que voy a seguir haciendo claramente estos videos por mí misma. Si le puedo ayudar a otras personas, si puedo acompañar a otras personas que también puedan entender un poco, maravilloso. Ayer me hice esto, me hice un cambio de look, porque yo no me maquillo, no me hago otras cosas, no me pinto las uñas, pero pues como que el pelo es con lo que juego un poco. Y Norato, que es la que me cortaba el pelo, me decía, Caro, ¿y novio? Y yo,
no, Brato. Me decía en Canadá y yo no, pues levanté un montón en Canadá, conocí un montón de gente, le gusté a un montón de hombres y mujeres, pero pues no. Y personas interesantes, pero todavía no. Quizás llegue a alguien que valga la pena, pero no pienso en ello, no lo necesito por ahora. No sé si en algún momento lo necesite. Me gusta mucho estar conmigo. Me gusta muchísimo estar conmigo. Estuve un tiempo en Neiva y necesitaba volver a mi hogar. Puedo hacer ahorita otro video sobre esto, sobre lo que implica un cambio de look, para no llorar. Bueno, esto es, por favor suscríbanse a este canal, casi nunca lo digo, pero es importante que se suscriban a este canal, que le den like, que opinen, que vean los videos. Sí puedo en algún momento monetizar, que sería la idea, y poder dejar de vivir de la ciencia política y poderme centrar en narrar historias, que es que es lo que me gusta, narrar historias. Bueno, por favor suscríbanse. Chao. Después sigo con esta historia de Alejandro y mía, para hablar también de mi duelo y la enfermedad y todo lo que esto implica en mí. Chao. No me van a creer, pero ahora no puedo sacar el celular. Es como... Marica, ¿qué pasa? Ay, no entiendo. No lo puedo sacar. Ya. Esto está muy raro. Bueno, ahora sí. Chao.